Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a presentar la tarea académica titulada Teoría de los tramos en las circunstancias atenuantes privilegiadas. Sí, vamos a analizar el recurso de casación 145-2016 Cusco, que nos habla del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad. En primera instancia, se le impuso 30 años de pena privativa de la libertad al autor, y en la apelación, los criterios que utiliza la Corte Superior para una reducción de la pena conminada son el que el sentenciado cuenta con 24 años, cursa estudios superiores, es de ocupación obrero, percibe ingresos mensuales de 1.500 y tiene la condición de reo primario. Además, el contexto geográfico de Quillabamba, que es ceja de selva, donde hay mayor incidencia de relaciones sexuales a temprana edad. Por estas circunstancias y en atención a lo señalado por el último párrafo del artículo 200 de la Constitución, se justifica la reducción de la pena conminada y se reforma de 30 a 15 años. La Corte Suprema nos dice que la determinación de la pena tiene dos etapas, que el juez determina la pena básica, mínimo y máximo de pena conminada señalada por el legislador, y el juez individualiza la pena concreta entre mínimo y máximo de la pena básica. La Corte Superior amparó su decisión en el artículo 200, que es referente al principio de proporcionalidad, contexto relacionado a las acciones de garantías y no a la justificación de reducción de la sanción penal. Esto es totalmente incongruente con el presente caso. El ilícito imputado está conminado en abstracto con una sanción no menor de 30 ni mayor de 35 años. No existe circunstancia privilegiada atenuante que permita disminuir la pena por debajo del mínimo legal. Se ha vulnerado la garantía de la debida aplicación de la ley penal al reformar la pena por debajo del mínimo legal y se declaró fundado este recurso de casación y nula la sentencia de la Corte Suprema. Doy pase a mi compañera. Segunda parte. Desarrollo. Presentación de la ejecutoría. Asunto. La circunstancia privilegiada atenuante se basa en la teoría de los tramos, que permite disminuir la pena por debajo del mínimo de la pena combinada, prevista en el artículo 163, inciso 2 del Código Penal. Sala de la Corte Suprema que resuelve. La sentencia de primera instancia condenó a Peter Solís Auca como autor del delito contra la libertad sexual de la menor de edad y fijó por concepto de reparación civil la suma de 5.000 soles a favor de la menor agraviada y revocó en el extremo que le impone 30 años de pena privativa de libertad. Índole, casación bien concebido, número de expediente 145 de 2016 Cusco, fecha de la resolución el 1 de 2008. Exposición del concepto o categoría materia de análisis. Desarrollo del concepto o categoría materia de análisis desde la doctrina. Según Fernando Velázquez, las circunstancias atenuantes consisten en la demanda de la necesidad de indagar aquellas motivaciones que demuestran nobleza y altruismo por parte de la gente. Estas circunstancias reducen el grado de reproche que cabe formular al autor del delito. En torno a esta atenuante, Ángel Cornejo destaca que para la aplicación de las penas, lo que debe evaluarse es el motivo psicológico en cuanto se relaciona con los fines sociales, y es tanto más ilícito en cuanto más se opone a los sentimientos básicos de la piedad. Para el autor Francisco Muñoz Conde, las circunstancias, según el artículo 9 del Código Penal, permitía la atenuación de la pena en casos en los que el sujeto causa objetivamente un resultado más grave que aquel que abarcaba con una intención en el momento de la comisión del hecho. Según González Rodríguez Mourullo, define la circunstancia atenuante como el resultado más grave y determina un delito de imprudencia. Doy paso a mi compañera. Se expone el concepto en materia de análisis por la parte denunciante de la siguiente manera. El denunciante es la madre de la menor, donde iniciales SNTS de 11 años, quien llevó a sentenciar Peter Solís Auca a la domiciliaria de la familia, conjuntamente con su amiga Reina, para posiblemente desgraciarse a su domicilio con su menor hijo. El sentenciado el 3 de septiembre de 2013 olvidó bajo amenaza de muerte a la menor agraviada que fue a su domicilio y se quedó allí hasta el 7 de septiembre de 2013. Durante estos días, él obligó a la menor a mantener relaciones, diciéndole que deje a su familia que ya no lo veía. Por sentencia del 9 de septiembre de 2015, se condenó a Peter Solís como autor del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual tipificado en el inciso 2 del artículo 170 del Código Penal. En el juicio de la menor con inicial 63 y le impusieron 30 años de pena privativa de libertad.
como autor del delito contra la libertad sexual en modalidad de violación a una menor de edad. Este delito se encuentra citado en el Código Penal en el artículo 173, inciso 2, en el que nos dice específicamente que si la víctima tiene entre 10 años y 14 años, la pena no sería mayor de 30 ni menor de 35. Por eso que primeramente se le interpuso una pena mínima de 30 años, para luego esta fue revocada para reducirla por debajo del mínimo a 15 años, establecido en el anterior artículo citado. La parte denunciada alega por su parte que se hizo una correcta aplicación de la ley, puesto que se revocó la pena primeramente interpuesta y se reformó a la misma, aclarando que esta fue por debajo del mínimo de la pena combinada. Además, la parte denunciada sustenta que la tipicidad imputada fue solamente por su conducta y luego que en la evidencia no existe ni la decisión de la inocencia ni de culpabilidad. Y por último, en cuanto a las consecuencias jurídicas, esta se debe decidir las que corresponde al autor por el delito cometido. Por último, el acusado también expresa su defensa en el principio de proporcionalidad, situado en el título preliminar del Código Penal, puesto que solicita que la pena ya interpuesta anteriormente era incorrecta y la de ahora debería ser aceptada. Le paso la palabra a mi siguiente compañero. A mí me toca exponer el concepto en categoría de materia de análisis por el colegiado. El colegiado de mérito, a emitir la sentencia de vista, realizó una indebida aplicación de la ley penal, puesto que revocó la pena impuesta primigeniamente y reformó la misma por debajo del mínimo de la pena conminada. Sustentó su pronunciamiento, es decir, disminución de la pena, en cuanto a lo previsto en el artículo 200 de la Constitución Política del Perú, que está referido a las acciones de garantía, lo cual es totalmente incongruente y no guarda relación con el delito imputado. Asimismo, también se debe tener presente el contexto geográfico de los 1050 metros sobre el nivel del mar, donde se ubica la capital y la provincia de la Convención Quillabamba, que es ceja y selva y zona tropical, donde existe mayor incidencia de relaciones sexuales a temprana edad, además del uso globalizado de las tecnologías, en este caso Internet y redes sociales. Para el colegiado de mérito, la pena impuesta, a su vez, constituyeron la base de los motivos de la presente casación por parte del representante del Ministerio Público. A continuación, le voy a dar pase. Ahora bien, desarrollo de la exposición del concepto, categoría, materia, análisis por la doctrina discrepante. Para establecer circunstancias atenuantes privilegiadas, según el artículo 46, hace mención que para poder determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley, el juez atenderá a la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, y así estableciendo y analizando una pena completamente determinada, justa y adecuada a la culpabilidad del sujeto, no siempre estando debidamente justificada, claro. Ahora bien, como ya se explicó anteriormente, en segunda instancia, la Corte Superior de Justicia de Cusco reforma la sentencia de primera, revocando la pena impuesta y reformando la misma por debajo de la mínima, estableciendo 15 años de pena privativa de libertad. Así, estableciendo una doctrina discrepante, para Hurtado Pozo, refiere que la atenuación de la pena prevista para los casos de imputabilidad disminuida es debida al hecho de que el Estado implica una disminución de la culpabilidad, y que por esta razón la disposición concernida debería encontrarse entre las que figura bajo el título La aplicación judicial de las penas. La disminución de la capacidad penal de la gente se debe, con frecuencia, a perturbaciones en su salud mental o en su conciencia, o también a alteraciones de su percepción. Y en este caso no existe alguna circunstancia privilegiada que justifique esta disminución de la pena. Y así vulnerándose la garantía a la debida aplicación de la ley penal al reformar la pena por debajo del mínimo legal. Doy pase a mi siguiente compañero. Síntesis de la discrepancia en doctrina y conceptos en base a la teoría de los tramos. Sabemos que en la teoría de los tramos encontramos una pena combinada, que sería en sí la base. A la vez encontramos una pena que se encuentra por debajo de la pena combinada, y esta sería los atenuantes, que su efecto es la disminución de dicha pena. Asimismo, encontramos una pena por encima de dicha pena combinada o pena base, que son las agravantes, que provocan un incremento cuantitativo de la pena.
Ahora, para la identificación de la pena combinada, decimos que el primer paso en dicho proceso de determinación judicial de la pena es precisar aquellos límites de la pena o penas aplicables hacia tal delito. En tal sentido, que se debe de tener en cuenta los límites mínimos y máximos que la ley prevé como pena combinada por dicha comisión del delito. Entonces, Carlos Creus, en su libro de Derecho Penal, nos indica sobre la teoría de los tramos que mientras los delitos con penas únicas e indivisibles, existe una función individualizadora de dicha pena, esto por parte del juez, a consecuencia que el juez reduce a una pena mínima. Esto dado que en vez de determinar el tipo penal aplicable, no tendría otra opción que aplicar una pena indivisible en la que el propio juez la tiene que designar. Como hemos mencionado, encontramos atenuantes privilegiados y agravantes cualificados, en el cual Besio Hernández destaca la ausencia de un procedimiento legal que desarrolla el ejercicio racional de una compensación de circunstancias y tomando como un soporte distintas reflexiones particulares que se crean en la legislación sobre dicha materia. Es por ello que se postula como un criterio hacia seguir una opción anulatoria de una circunstancia sobre otras. Es acá donde indica que se concede una mayor preponderancia para tales efectos a las circunstancias atenuantes sobre las agravantes cualificadas. Doy pase a mi compañero. Posición del grupo. Entre las oficinas discrepantes existe la principal diferencia de la sentencia, la determinación de la pena. Es una tarea fundamental y de gran importancia que desarrollan los magistrados. Sin embargo, debido al poco desarrollo de la determinación de pena en nuestro país, se han venido cometiendo algunos errores en este proceso. Por lo tanto, se toma posición discrepante, ya que es muy claro el error de sentencia del colegiado. Entonces, no existe circunstancia atenuante privilegiada que no corresponde a la reducción de pena, sobre disminuyendo la condena escrita en el Código Penal. Eso es todo. Gracias.